este momento. Aquí estamos ya con William. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo Hola, va? ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Una buena noche para ti y para todas las personas que están aquí conectándose. Qué rico hablar de este tema. Maravilloso, William, tenerte por aquí. Este es un invitado de esos de lujo. Como por variar, yo creo que nos acompaña gente de verdad muy especial. Les quiero contar un poquito de William. William es un médico anestesiólogo que ha trabajado mucho en la con medicina funcional también, con medicinas creativas, medicina ortomolecular que enseguida nos da, que son todas esas cosas que suenan por allá de extraterrestres, pero que es muy bueno que nosotros desde acá empecemos a encontrar gente muy dominadora del tema, como lo es William, un profesional a carta cabal. Además les cuento, pues, porque me averiguo chismes, ¿no? El hombre no fue cualquier aparecidito por ahí. Mejor ICFES en su promoción. Ay, ya te vas dando cuenta cómo soy yo de chismoso, hombre. Y una cosa muy importante, estudió becado y graduado con honores en la UPB. Eso no lo hace cualquiera. O sea que estamos hablando de un personaje de verdad que muy especial. Y el agradecimiento infinito, Willy, por estar y por invitar por aceptar nuestra invitación. Me vas a excusar que te diga, pero es que no te quiero decir doctor, porque si no me vas a empezar a decir doctor a mí, y eso sí no lo soporto yo mucho. Así que muy bienvenido. Cuéntanos un poquitico quién es William Fackie. Bueno, Alejo, no, muchas gracias. Igual ese fue el nombre que nos pusieron, ¿no? No nos pusieron el de doctor, sino Esa es la de, cosa. de Alejandro y William. Entonces, qué rico poder compartir contigo. Tuve la grata fortuna de, en una entrevista en Bolivariana, justamente que te conocí y como que nos llevaron ahí sin saber quién iba a ir ahí. Y de repente me encuentro con tus palabras, más adelante viéndote en conferencias y me pareces una persona en la parte personal, expositor, profesional muy completa y por lo mismo pues me agrada muchísimo la invitación que me diste a participar acá. Igual también sé de todos estos eventos que tú vas haciendo, estos live, y bueno, es que tienes realmente el don de la palabra. De mi parte, nada, yo estudié, yo soy de Popayán, estudié medicina por allá, me formé por allá y me vine por acá a Medellín a estudiar anestesia hace ya 16 años. Y por acá una paisa pues me dejó hace ya, hace ya 11, ya el 19 pasado mañana cumplimos 11 años de casados, entonces 11, imagínate. Ahí te cuento otro datico por si no lo tenías. Ya. Bueno, entre otras cosas, no sé si tal vez se escucha un poco mejor sin el audífono, no sé cómo lo estás escuchando tú. A veces medio se me corta un poquitico la voz, no sé si sea por el audífono o qué, tal vez sea mejor. Pero bueno, que tú sí, ya me he averiguado ese testimonio, pero además es que me averiguó otra cosa muy especial, porque esto es a punto de, como decimos aquí en Antioquia, a punto cadeneta chisme, ¿no? Buen bailarín, me dijeron por ahí, ¿no? Y casualmente, esta mujer que vas a celebrar con ella mañana, justamente entiendo que la conociste bailando precisamente, mostrando tus dotes, eso fue lo que seguramente clavó a esta pobre mujer. Aquí está el Así, viéndote, qué maravilla, un saludo muy especial, Álvaro. Qué ah, rico. sí, sí, igual saludo también. Dones, pues, hombre, del bailarín, porque es que también un poquitico hablar del dolor significa, o del manejo del dolor significa volver a conectarnos con la diversión, con eso que implica gozar la vida y por supuesto, llenarnos de motivos para estar alegres. Eso ¿cómo fue ese chismecito antes de que nos entremos en el... Nada, en un sitio de Medellín que se llama Trilogía, la saqué a bailar cuando estaba formándome justamente como, como anestesiólogo en esa época, estaban haciendo la residencia y la saqué a bailar y bueno, eso terminó en otros encuentros adicionales y mira en lo que terminaron en 11 años de matrimonio. Qué maravilla, qué Ujú. maravilla. Bueno, Willy, ¿qué hacer con el dolor? Ese es el tema nuestro hoy y yo creo que tenemos que empezar por definir algo como eso. ¿Qué hacer con el dolor? ¿Qué es el dolor? Primero que... El dolor es una experiencia. Mm, es un, bueno, llevándolo como a la definición como tal que nos hacen, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, eh, que puede estar relacionada a un daño físico o no.
Y esa es como la definición como tal, pero pues hay un concepto que va incluso más allá de eso, que es el dolor total, en el que, claro, el dolor social, por ejemplo, la persona que la aíslan en el colegio y le hacen bullying, tiene un dolor social. Entonces, eso también es una experiencia dolorosa. El dolor emocional, el dolor físico, el dolor como tal energético. Hay muchos tipos de dolor. Entonces, si entramos a abarcarlo como tal, ¿qué hacer con él? Pues habría que empezar a abrir cada una de esas grandes puertas de las cuales incluso tú manejas bastante bien muchas de ellas. Encanta de una vez que entremos en esos temas porque nos estás diciendo, hay muchas variedades de dolor. La gente piensa que es simplemente el dolor físico, pero hoy nada menos me decía una paciente en consulta, tengo un dolor desgarrador, me dejó mi novio y me duele el alma, ¿no? Y entonces, obviamente, esto no lo está refiriendo a un punto específico, un músculo, una articulación, sino, pucha, es que también duele el alma. Y entonces, por supuesto que eso hay que abordarlo. Antes de que nos expliques un poquitico la manera en que vas manejando todas estas cosas tan importantes, yo quisiera que hicieran algunas definiciones. Ya les dije, William, de profesión básica es anestesiólogo, pero a mí me llama la atención cómo un anestesiólogo después se dedica un poco más a la medicina del dolor, la medicina ortomolecular, que por cierto me encantaría que le contáramos a la gente, William, qué es la medicina ortomolecular antes de seguir avanzando y al mismo tiempo nos contaran, bueno, ¿qué te llevó a meterte en este proceso del manejo del dolor? Y por supuesto, ¿qué fue lo que te cautivó? ¿Qué experiencia tuviste que te llevara a este proceso? Bueno, el cuento viene desde que cuando empecé anestesia, un apasionado por la anestesia y cuando la estudiaba decía, es la mejor profesión, lo mejor que pude haber hecho. Sin embargo, me fui metiendo un poco más allá y quería ayudarles a aliviar mucho más el dolor. Era como lo que más me gustaba hacer. Y dentro de eso que más me gustaba hacer, entonces fui a hacer una rotación a una beca que me gané en Brasil de manejo del dolor guiado por anestesia. Era bloqueos regionales y allá estaban haciendo unos bloqueos para el manejo del dolor crónico, hacían acupuntura y otras cosas, entonces me metí y me empecé a meter y yo dije, bueno, este es el momento como de abrir más posibilidades, me metí a estudiar dolor. Y después de estudiar dolor llega ese encuentro que muchos médicos quizá hemos tenido y es darnos cuenta que cuando empiezas a manejarlo con las herramientas que tienes, te quedas corto. Y me veía ya con los brazos amarrados, especialmente en pacientes, en un paciente en particular, que era el paciente de fibromialgia, que era el que más me llamaba la atención, porque ya llegaban desesperadas, y hablo en términos femeninos porque la mayoría eran mujeres, pero bueno, digamos los desesperados y desesperadas, y ya no tenía yo más herramientas para darle, porque ya habían pasado por manos de reumatólogos, de internistas, etcétera, y no tenía como más herramientas para darle. Yo decía, no, aquí está faltándole algo a esto. Y ese algo fue que, bueno, estudié medicina integrativa con la Universidad Javeriana y ese fue la primera puerta que abrí, pero es que tú abres esa puerta y empiezas a ver muchas más. Y eso es lo bonito de esto. Entonces, abrí la puerta de la medicina funcional, después hice unos cursos en el IFM, en el que como era docente también me quedaba faltando la forma como aprender allá, entonces luego estudié la parte de nutrición ortomolecular en la del Rosario y orto es correcto, como decir ortopedia, ortodoncia es correcto, molecular pues es como la molécula correcta de eso que te está haciendo falta. Entonces, esto me llevó a abrir nuevas puertas y me metí a hacer una maestría en medicina de precisión, que es lo que estoy haciendo ahora, para ir cada vez aprendiendo más y teniendo justamente más formas, más maneras de llegar. Y con la parte de la mente, pues me formé como profesor de mindfulness, un programa que se llama MBPM, Mindfulness Based Pain Management en inglés, pero realmente en español lo tradujeron como Mindfulness y Compasión para la Salud, para trabajar sobre esos aspectos de meditación, entrenar la mente y poder hacer las paces con el dolor, de no sobreidentificarse, que creo que ese es un aspecto muy importante. Bueno, has tocado dos puntos aquí que nos llevaron a otra confusión más grande. Medicina de precisión, Dios mío, ¿eso qué será? Cuéntanos. La medicina de precisión, digamos, de alguna manera es como cogieron la ortomolecular, de hecho es de la Sociedad Española de Medicina y Nutrición Ortomolecular, ellos decidieron dar ese paso hacia la Sociedad Española de Medicina y Nutrición, hacia la medicina y salud de precisión, justamente porque la ortomolecular era una partecita de esto.
dar la molécula correcta era una parte de eso, pero ir a investigar más allá con algunos exámenes, con algunas herramientas que hay, que existen hoy en día y que quizá apenas estamos empezando a darnos cuenta de la cantidad de formas de llegar a evaluar, especialmente la metabolómica, es decir, bueno, eso es como abrir otras cosas, ¿no? La metabolómica, la genómica, la ciencia desde las ómicas. Entonces hoy podemos hacer exámenes de ADN en materia fecal, exámenes de evaluar cómo es tu nivel de funcionamiento hepático y cómo están tu hígado preparado o no para depurar ciertas cosas o no, y eso te está llevando o no a una enfermedad. Entonces cada vez es ir más al punto de precisión. Esa es la parte de la medicina de precisión. Perfecto. Y me encanta que vayas desglosando esto porque obviamente hay gente que no conoce términos médicos. Acá mucha gente, yo creo que la mayor parte de la gente conoce muchos de los términos médicos, entonces tenemos que hacer cosas así muy, muy elementales. Bueno, para mí el dolor me está diciendo algo no anda bien, algo está pasando y para mí el dolor es un detector de señales maravilloso que nos está contando de una vez que alguna cosa en nuestro cuerpo está queriendo gritar o en nuestras emociones o en nuestro pensamiento o incluso en esa parte espiritual. ¿Cómo saber o qué nos guía a nosotros para entender de dónde proviene ese dolor y cómo saber si está simplemente en el plano físico o si el plano físico es la consolidación de todas esas emociones, pensamientos, ideas que finalmente van a llevar a que se cristalice el dolor? Para nosotros como clínicos es esto que estamos haciendo, es hablar y escuchar, es dedicarle tiempo a la persona. Y seguramente muchas veces te ha pasado que en una consulta lo único que haces es escuchar y las personas te dicen, ay, gracias, gracias por escucharme, y con eso ya les has bajado una carga y ya se van más tranquilos, el dolor les ha mermado, solamente con escuchar. Entonces creo que una de las maneras, una de las herramientas que me ha permitido empezar a abordar a los pacientes es darles el espacio de escucharles. Y muchas veces las personas saben de dónde viene esto, porque cuando les preguntas, bueno, ¿cuándo te empezó la migraña? Empezó cuando pasó tal cosa. Y ahí tienes el evento, pero a veces no has sido consciente del evento. ¿Cuándo te empezó tal cosa? Y tienen el evento definido. Entonces es simplemente abrir como esa puerta y, decir, y darle el espacio a la persona para que hable y para que la misma persona se vaya dando cuenta, efectivamente, desde ahí arrancó esto. Y también cuando se termina. Entonces, sí, cuando dejé ese trabajo o dejé a esa persona, se me quitó la migraña. Entonces, ahí vamos encontrando qué parte del componente emocional y qué parte posiblemente hay de componente físico, porque también lo hay. Nosotros los médicos hacemos una historia clínica, de alguna manera estamos tratando de encontrar un cauce conflictual, es decir, posiblemente el origen, la raíz de este proceso que va haciendo una conexión con otra y con otra y que muchas veces evoca experiencias vividas que en algún momento resultaron dolorosas, molestas, inquietantes y que ahora se conectan con lo que está sucediendo en ese presente y entonces hay una línea muy delgadita entre el pasado y el presente que se expresa ahora precisamente cuando, como digo, se evocan situaciones como esas. Y hay un factor desencadenante, como algo sucedido en tiempos pasados. ¿Cómo decirle a la gente que este dolor de hoy puede tener relación con aquello que no resolvió en aquella época? Bueno, una de esas herramientas es conversarles y mostrarles cómo el cerebro no distingue entre pasado, presente y futuro. El cerebro es literal. Le estás diciendo, hoy una información, esa información hecha a mano de las carpetas del pasado, muchas veces especialmente de los primeros 8 años de vida, y eso es algo importante de resaltar, esa maleta de resiliencia emocional que formamos en los primeros 8 años de vida. Si cuando naciste te llevaron a una incubadora o te abrazó tu mamá a pegarte, a darte leche materna. Si cuando estabas en casa te sentías solo o te sentías abandonado. Tantos detalles hay que empezarlos a abordar y hacerles dar o caer en cuenta a las personas de cómo el cerebro es literal y que echa mano de todo eso y que hoy posiblemente se está representando a través de eso que la mente quiere expresar por el cuerpo. Es como el lienzo en donde pinta y escribe eso que no, que quizá no hemos explorado, y a veces no lo hemos explorado porque no queremos y otras veces porque no lo conocemos o no lo reconocemos, porque el cerebro a veces encapsula esa información de tal manera de la que no somos conscientes, pero que tenemos herramientas para poder abrir de manera segura, y eso es importante, de manera segura, esos cofrecitos. Me encanta eso que estás diciendo
hombre, Willy, porque yo creo que nos va a dar origen a que muchos de los que han soportado un dolor durante mucho tiempo empiecen a encontrar que hay una esperanza y que hay posibilidades de manejar esto de manera diferente. Me encantaría también que hicieras una diferenciación entre el dolor crónico y el dolor agudo y qué importancia tiene hacer esa diferenciación. Bueno, el dolor crónico, especialmente se habla de dolor crónico cuando ya una persona lleve más de 3 meses. En el herpes zóster, por ejemplo, se habla más de 4 meses, entre 6 semanas y 4 meses se habla de dolor subagudo, pero eso básicamente son para ponerlos, más que todo para temas estadísticos de alguna forma, porque si por ejemplo, no sé, yo me golpeé un dedo, y ese golpe del dedo en teoría debe haber sanado en una semana y llevo un mes con ese dolor, pues yo ya estaría pensando, este dolor está crónico, así no lleve los 3 meses. Entonces es más para temas estadísticos diferenciarlo. Pero lo que sí es cierto es que en la medida que el dolor gana más tiempo, a nivel de nuestro cerebro va generando unas rutas, va abriendo unos caminos que se llama sensibilización central, facilitando justamente que esa información llegue con más rapidez y se amplifique a nivel del cerebro. Yo les cuento a los pacientes que nosotros tenemos, hablando de la pregunta justamente de los umbrales del dolor, si son individuales, nosotros tenemos como un dial para subirle o bajarle el volumen al dolor. Por ejemplo, el deportista que tiene un accidente y se levanta, inmediatamente sigue, o el boxeador que le rompen la nariz con un puño, en ese momento él está enfocado en ganar la pelea, ese es su enfoque, y en ese momento el dolor lo bloquea, no lo siente en absoluto. Entonces el cerebro es capaz de apagar ese dolor, pero también es capaz de subirlo. Entonces, en la medida que el dolor se cronifique, pues nuestro cerebro va subiéndole, 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 y cada vez podemos percibir más intenso el dolor sin que necesidad pues sea tan intenso. Entonces ese umbral, a pesar de que es individual, puede modificarse dependiendo del tiempo. Tú mencionaste una cosa en los deportistas y cuento una anécdota aquí cortica. Alguna vez un jugador de Nacional a mi consulta con un dolor en el tobillo muy fuerte, ya le habían hecho todos los exámenes de dolor, no le encontraban absolutamente nada en los exámenes diagnósticos, pero entraba al partido y 10 minutos después no era capaz y salía cojeando del dolor nuevamente. Bueno, volvía a fisioterapia, tratamiento con antiinflamatorios y analgésicos y etcétera, etcétera. Pero encontramos una cosa muy especial, William, y tú mencionaste circuitos del dolor que se están formando también y que se corticalizan. Traduciendo esto a la gente que nos está siguiendo, es que muchas veces el dolor no está localizado solamente, por decir algo en este caso, en el tobillo, sino en una representación del cerebro donde también está esa imagen del tobillo. Así que muchas veces no hay que tratarlo a nivel periférico solamente, sino ir también a la parte superior, es decir, a esa torre de control que está manejando toda la información. A él le hicimos una desinterferencia, después hablaremos de eso, y el doctor desde acá, pero tuvimos un serio y muy maluco desenlace, porque después resulta que este jugador entró a uno de los clásicos y jugó contra el Medellín, y el sinvergüenza después de que le tratamos el dolor, muy mal agradecido, nos hizo gol a nosotros en el Medellín. Entonces, entonces es contarle a la gente cómo es esto de que el dolor puede corticalizar. Traduzcamos esa expresión para que la gente nos entienda esto muy bien, William, que me parece importante. Tenemos cerca de 100 personas conectadas un poco más en este momento, y qué bueno que esta gente nos vaya entendiendo y vayan sabiendo hacia dónde queremos ir con esto del manejo del dolor. Sí, este Alejo es todo un showman, ¿eh? Aquí ya hay que pasarlo a horario estelar a reemplazar a The Suso Show, ya Alejo en televisión. Alejo, no, mira, la forma más fácil de explicar esto yo creo que es la persona que ha perdido una extremidad. La persona que ha perdido una extremidad, hablemos de la mano, y es capaz de sentir dolor o fastidio o molestia en la mano que no tiene. Es la manera más fácil de explicar cómo esto ya se ha centralizado, es decir, ya ese dolor la persona lo siente a pesar de que no tenga la extremidad. O lo mismo pasa con, no sé, si a las mujeres le sacaron el útero, la matriz, como le llaman, le hacen la histerectomía, pueden sentir dolor igual o en la vesícula que le sacaron, porque hay una centralización, una corticalización del dolor. Pero también hay personas que pueden tener, por ejemplo, un derrame a nivel de ciertos puntos del cerebro, como el tálamo, se llama una estructura ahí en el cerebro que es un punto de relevo de la información del dolor, y pueden tener dolor originado ahí,
y lo están manifestando, lo están sintiendo en una parte del cuerpo. Entonces, eso es como la centralización del dolor. Eso es bien interesante. Los órganos de los sentidos captan a nivel periférico una información que luego llega al nivel central y en esa partecita que nos dijo William, en la zona del tálamo, ese es como una especie de amplificador del dolor, digámoslo así, y que lo va a llevar a ciertas zonas de la corteza cerebral para que nosotros experimentemos esa sensación y esa experiencia desagradable de la que nos hablaba Willy en un principio. Bueno, cuando eso pasa, y justamente te lo estoy preguntando en este momento, porque muchas veces se habla de que el dolor es hijo del temor. Nosotros en la energética china sabemos que el temor, el miedo, lo maneja el riñón y que ese riñón a su vez está conectado con el séptimo centro, el primer centro con el séptimo centro. Esto para muchos de los que están aquí ya es más o menos un lenguaje comprensible. Pero sabemos que ahí, en esa torre de control, cuando el riñón tiene algún tipo de dificultad porque se agotó esa energía de reserva por muchísimas causas, empieza a manifestarse desde el nivel central y ese nivel central entonces empieza a hacerlo dar el dolor. ¿Qué decirle a esa gente que además de tiene mucho miedo? Eso es una cualidad muy importante que se presenta en el dolor crónico. Mm, por ejemplo, en los cursos de mindfulness, nosotros ¿qué hacemos? Uno de los pasos, mira lo interesante de esto y tan bonito. Uno de los, William, expliquemos qué es eso de mindfulness porque de pronto no está muy claro para mucha gente antes de que sigas con tu idea. Ok. Mindfulness es, o el curso que nosotros hacemos son programas de psicoeducación para autogestionar el estrés, el dolor crónico, para autogestionar la enfermedad. Para autogestionar el estrés, imagínate, pues, ¿quién no tiene estrés? Esto yo creo que todo el mundo en cualquier momento se detona. Entonces, aprendemos a centrar nuestra atención en nuestro cuerpo, en el cuerpo, a centrar nuestra atención en la respiración y de esa manera disminuimos la cantidad de pensamientos que la mayoría de las veces de manera natural generamos nosotros negativos. Nosotros le llamamos penas, pensamientos negativos automáticos, porque el 80% de los pensamientos que generamos son negativos. Entonces, en mindfulness aprendemos como técnicas de meditación y cómo funciona el cerebro para aprender a entrenar, a centrar y a disfrutar más lo que llamamos el aquí, que es el cuerpo, y el ahora, que es el momento presente. Entonces, en mindfulness, uno de los pasitos que damos es acercarnos al dolor. Mira lo bonito, porque ¿qué hacemos nosotros normalmente cuando tenemos una experiencia dolorosa, un momento difícil o a una persona que no nos gusta? Normalmente no nos acercamos, nos alejamos o la rechazamos o la bloqueamos. Nosotros nos acercamos al dolor, pero con un ingrediente, y es con un ingrediente que se llama la aceptación compasiva. Nos acercamos a ese evento de una manera diferente, con aceptación compasiva y aprendemos a verlo también desde esa perspectiva distinta. Entonces, acercándonos a esto, logramos de alguna manera bajarle ese miedo. Bajar ese miedo implica dar ese paso hacia la aceptación y decir, bueno, sí, yo tengo mi dolor, pero como dice Vidyamal Borch, la del libro de hecho lo tengo aquí, de Mindfulness, que se llama Tú no eres tu dolor. Muy Tú no bien. eres tu dolor. Este es el programa se basa en este libro justamente. Qué bonito eso, hombre, qué bonito eso, Willy. De verdad me fascina, me está entusiasmando tanto que ya desde ya estoy empezando a sentir que no va a alcanzar el tiempo y casi que desde ya te estoy echando ahí un mensajito subliminal que espero que corticalices porque vas a tener que volver a una charla como esta. Pero Será bueno, todo un placer. muy bonita que mencionaste, contemplar compasivamente el dolor o casi que, dicho de otra manera, hacer lo que nos dice el libro del secreto, no resistirse, porque lo que se resiste persiste. Cuando simplemente contemplamos, ponemos atención plena en el dolor, en ese instante empezamos a quitarle muchas de las ramas que se van por otra parte y entonces empiezan a florecer y a salir algunas cosas que de alguna forma nos están diciendo, mire, el solo hecho de quitarle fuerza, intención y casi ya nos está diciendo, ahí ya empieza el proceso de expresión. ¿Eso es correcto? Sí, claro.
Nosotros tenemos, hay otras partes del cerebro que con el dolor y el miedo, que es la amígdala cerebral, que no son las amígdalas que le quitan a la gente, afortunadamente esta no la quitan, porque hace parte de ese componente emocional de las personas, eso está en el cerebro, se llama la amígdala. Esa amígdala tiene el poder de, de aumentar el componente emocional del dolor. Y esa emoción, como también se siente en el cuerpo, entonces puede ir ganando y ganando, ganando tamaño. Entonces genera como un secuestro amigdalar, se llama. Entonces las emociones como que llegan ahí y se magnifican. Entonces nosotros, en la medida que entrenamos adrede, a propósito, la gratitud, la compasión, la empatía, la amabilidad, y se ha visto en resonancias magnéticas, en imágenes, pues o sea, esto no es cuento, esto no es que creemos que pasa, se ha visto en imágenes de resonancia magnética cómo se activan unas rutas diferentes cuando tienes gratitud, otra ruta distinta cuando eres compasivo, otra ruta distinta cuando eres empático. Son rutas diferentes y en la medida en que creas esas autopistas, ya dejas de ser camino en autopistas, pues ya deja de esa amígdala de generar ese secuestro y que todo lo ves negativo y todo con el sufrimiento, sino empiezas a ver las cosas de una perspectiva diferente. Es decir, aprendemos del dolor y empezamos a entender que el dolor también es una lección que la vida nos está poniendo enfrente y simplemente cuando el buen alumno aprende la lección, muchas veces el maestro ya se retira y dice, ya no me necesitan, voy a enseñarle a otro y probablemente el proceso continúe. Aquí nos está preguntando Ferley, un colega de Bogotá muy especial, un saludo para ti, hombre Ferley, un abrazo gigante. ¿Qué opinamos del manejo del dolor a través del escaneo corporal? Eso no sé qué te diga a ti, a mí me dice algo distinto, pero no sé qué interpretes tú como eso. Bueno, yo el escaneo corporal lo interpreto como una técnica de meditación en la que revisamos el cuerpo, en la que nos ponemos a centrar nuestra atención en el cuerpo. Es una de las técnicas, de las primeras meditaciones que hacemos en el programa de Mindfulness y Kindfulness. El de Kindfulness es de amabilidad consciente y amable y ahí entrenamos la amabilidad justamente. Entonces es escanear el cuerpo y en ese escaneo podemos darnos cuenta muchas veces que el dolor no es tan grande como pensábamos cuando lo vemos con esa mirada compasiva y de aceptación, porque a veces me duele toda la espalda y cuando haces el escaneo corporal te das cuenta que no era toda la espalda, que era una parte y que quizá hay una parte de la espalda que incluso sea agradable de percibirla. Entonces empiezas a ver el dolor desde esa perspectiva mucho más amplia. Entonces puede ser una manera de hacer el escaneo corporal. Eso es muy bonito porque cuando se hace ese escaneo, muchas veces no es simplemente de tipo físico. Lo decía Willy, hay una cosa que se llama la tomografía por emisión de positrones, que muestra en vivo y en directo qué está ocurriendo en el cerebro por una emoción determinada o un pensamiento determinado y por supuesto registra a nivel cerebral todo lo que está ocurriendo. Pero mira una cosa que también es muy bella y es cuando se habla o cuando la gente nos habla de un dolor más de tipo emocional y uno le pone a hacer el ejercicio a ese paciente, decirle, oye, ¿dónde sientes ese dolor? Frecuentemente señala un punto en el cuerpo que está en relación con los diferentes chakras principales y nosotros sabemos que los chakras tienen parejas. ¿Sí? El primero se conecta con el séptimo, el segundo, la zona pélvica, con el quinto centro, la tiroides, el tercero, el de los apegos, el plexo solar con el cuarto centro, que es el centro que nos permite identificarnos y aceptarnos también y reconocernos, y el sexto integra toda la información. Pues bien, muchas veces un dolor del tercer centro, el plexo solar, se mejora en su pareja o en su acoplado, que es el cuarto centro. ¿Cómo decirle a la gente que un apego se puede, y por supuesto un apego que se manifieste como dolor emocional, se puede resolver desde su pareja en los chakras, en este caso el cuarto centro, que es el centro del corazón? Alejo, eso sí es tu tema, eso sí es tu tema, definitivamente. Mira, yo te dije, voy a aprender aquí, y claro, esto es aprendizaje para mí, pero los apegos definitivamente generan sufrimiento, cualquier tipo de apego, tanto lo que estamos hablando ahora, rechazar lo negativo genera sufrimiento, apegarnos a lo agradable o a lo positivo genera sufrimiento. Entonces, tenemos tanto que aprender a no rechazar lo negativo ni el sufrimiento, a darle una mirada compasiva con aceptación, pero también a aprender a soltar, porque esos apegos nos van a generar sufrimiento. Y hay un término que se llama la interocepción, es una forma de cómo nosotros sentimos en el cuerpo las emociones. Y tú decías, es que me duele el alma.
Y tú dices, ¿y dónde la sientes? La siento aquí. O sea, nosotros somos capaces en el cuerpo de sentir las emociones y aprender a reconocer cómo se siente la emoción. Yo puedo aprender a decir, ah, sí, estoy sintiendo eso, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia. ¿Y cómo la siento? Pues aprendo a identificarla en mi cuerpo. Entonces, aprender a soltar ese apego, y tú tienes esas herramientas muy bonitas a través de la sintergética para poder facilitar que esa energía fluya. Pero definitivamente el tema de los apegos es importante entenderlo, aprenderlo y soltarlo. Qué bonito eso, porque estamos diciendo, esos apegos precisamente se resuelven en el cuarto centro, que es la capacidad de entregarnos sin esperar nada a cambio, simplemente con la intención generosa de dar de lo que somos y, por supuesto, avanzar en ese proceso de aprendizaje. Hay una cosa que en medicina se llaman las metámeras. William, ¿cómo entender que un dolor del apéndice me pueda a mí sacar el dolor, por ejemplo, a nivel de los omóplatos? Y uno dice, pero ¿cómo así que en los omóplatos si el apéndice está por allá abajo? ¿Eso qué es, hombre? Las metámeras, la columna, que es la prolongación del cerebro, va por medio del espinazo que llamamos. Aquí hay que hablarlo en todos los términos, ¿cierto? Para entenderlo mejor. Eso es como un pan tajado, como un Sí. pan tajado. Y en una tajada, en una rebanada de pan, llega información de la piel, de los órganos, de los músculos, de los tendones, de los tejidos, pero también sale información a esos mismos tejidos. Entonces, si en un pedacito, en una tajada de ese pan, llega una información del apéndice, pero de ahí sale información para un músculo que está cerca a los omóplatos, puedes tú sentir el dolor justamente a distancia, como la gente, es muy conocido, la gente que tiene dolor en el pecho, que un infarto y le duele el brazo. Eso es más o menos lo mismo, una representación. Entonces hablamos de un dolor referido, que es un dolor distante al sitio donde se está originando, o un dolor irradiado, que es un dolor que viaja o que va por los cablecitos, por los nervios, viaja, como es el dolor de la ciática, por ejemplo, que se origina en la columna, va por un nervio y llega hasta la planta del pie. Entonces, ese es un dolor irradiado y el otro sería un dolor referido. Y es muy común ese dolor de espalda, ¿no? El que está justo como a nivel de la escápula al lado izquierdo, y muchas veces decimos, no, es una tensión, es estrés, y gran parte de las veces tiene que ver con gastritis, con tema de duodeno, con una duodenitis, con un reflujo, y se representa a ese nivel. Entonces, muy interesante que tocas ese tema. Es muy importante eso porque entonces nos estás diciendo, ojo, porque esto no simplemente se trata con un analgésico, es decir, en medicina convencional, en nuestra medicina, porque hay que decirlo, somos médicos convencionales antes que cualquier cosa y rendimos honor a nuestra medicina convencional todos los días, pero muchas veces nos enseñaron a manejarlo anti, ¿sí? Fiebre, antipirético, mocos, antihistamínico, infección, antibiótico, y muchas veces ocurre una cosa que puede ser muy compleja y que me gustaría que le ampliaras a todos los que están escuchando acá, porque sentimos un dolor abdominal que se empieza a localizar en cierta parte y resulta que, pues si nos está doliendo, tomémonos un analgésico, cualquiera que sea, y a lo mejor nos automedicamos y resulta que podemos estar enmascarando un proceso mucho más complejo, porque ya lo dijimos, el dolor es una expresión, una manifestación de esa energía que está saliendo a flote en un momento determinado para avisarnos de algo. ¿Cómo hacerle caer a la gente en cuenta de la importancia que tiene no automedicarse en estos casos y saber hasta dónde poder llegar y cómo manejar el dolor inicialmente y no de pronto incurrir en el horror que puede convertirse esto de enmascarar algo que pudiera llevarnos a un proceso mucho más complejo? Bueno, hay que entender que igual los analgésicos, bueno, que hace parte de los anti, este analgésico hace parte de los anti justamente. Bueno, ahí están, por ejemplo, los antiinflamatorios, que como son la aspirina, el naproxeno, son los antiinflamatorios. Son maneras de bloquear la información. Estamos bloqueando cómo se está transmitiendo el dolor, estamos bloqueando la inflamación que genera el dolor, y a veces esto, justamente, tú lo mencionabas al principio, es la alarma. O sea, se está prendiendo la alarma de incendios. Entonces es como coger y callarla, pero no apagamos el incendio. El incendio sigue. Entonces estamos apagando simplemente la alarma. Entonces automedicarnos en ocasiones puede llegar a que apaguemos la alarma, pero el incendio sigue. Y cuando ya la persona consulta, pues ya esto le ha ganado terreno y el incendio ha ganado terreno. De modo que cuando ya vamos a explorar ese momento, quizá
ha avanzado tanto que pudiera traer ciertas consecuencias, con los efectos adversos adicionales que traen los analgésicos. El acetaminofén es un medicamento de venta libre y es es un medicamento que causa muchas muertes a nivel mundial. Muchas muertes. A veces le tenemos más miedo a poner, no sé, a veces las personas le tienen miedo a a un medicamento homeopático y no al acetaminofén. Y el acetaminofén ha causado muchas muertes en el mundo por daño hepático. Y a veces se lo toman y lo bajan con un vinito, pues imagínate. Entonces es la bomba para el hígado. Aquí vale la pena decirle a la gente, muchas cosas no son buenas o malas. Lo bueno o lo malo es la dosis y por eso tenemos que tener en cuenta eso y por eso idealmente busquemos a alguien que conozca la fisiología corporal, que sea idóneo para por lo menos darnos un consejo adecuado y ojalá no llegar a ese proceso de automedicar. Viene una cosa interesante. Muy al principio mencionaste a alguien, por ejemplo, tiene un bloqueo. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Es el tipo que se preparó la conferencia como nunca y dice no me van a corchar y voy a hacer una conferencia espectacular y de pronto sale al escenario, lo ve repleto y literalmente se bloquea. Pues pucha, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Sí? Eso mismo a veces ocurre a nivel del dolor. Cuando a la gente le colocan lo que llamamos un bloqueo, ¿qué están haciendo con ese bloqueo? Porque hay mucha gente que le dicen, mire, ese dolor de cadera suyo ya ha sido tratado con muchas cosas, ya lo que sigue aquí es un bloqueo. ¿Qué es eso? O ese dolor en la columna o en algún tipo de articulación. ¿Qué decirle? El bloqueo, bueno, como su nombre lo dice, es bloquear, es cortar esa información. Para que el dolor llegue al cerebro se necesita una serie de cablecitos que vaya, por ejemplo, si es algo en el dedo, que vaya desde el dedo, llegue hasta la médula espinal y de ahí se va al cerebro, van haciendo unos puntos de relevo. En todo ese camino yo puedo hacer bloquear esa información. Entonces, si a alguien, a las mujeres les van a operar, les van a sacar el niño en una cesárea, entonces bloqueamos el cuerpo de aquí para abajo y puede la persona estar consciente, despierta, pero estamos a nivel de la médula bloqueando esa información. Entonces, eso lo hacemos en anestesia. Igual cuando le van a operar un brazo, que fue lo que yo me subespecialicé, fue hacer bloqueos nomás del brazo y ya. Bloqueamos el brazo y el resto del cuerpo está despierto, pues llamémoslo así. Entonces, cuando hay dolores crónicos, muchas veces el circuito queda como encendido o muy encendido y cuando hacemos un bloqueo, lo que hacemos es como el computador que está fallando y se está bloqueando. Entonces, ¿qué hace uno? Lo apaga, ¿no? Esa es como la conducta que siempre hacemos. Esto está como bloqueadito, como molestando mucho. Entonces, lo tenemos hundido hasta que se apague. Lo reseteamos y lo volvemos a prender y ya como que suelta. Entonces, más o menos lo que hacemos es eso, es apagar ese nervio por un tiempo, esa información, de modo que cuando el nervio, porque él va modificando sus umbrales, que era lo que hablamos ahora, de modo que cuando se vuelve a prender, ya se prende o se enciende en el nivel ya normal, entonces ya no se percibe tan intenso el dolor. Y aunque a veces también se utilizan esteroides que son antiinflamatorios potentes, pero ya dentro de las otras herramientas que hemos ido aprendiendo, pues aplicamos medicamentos bioreguladores, incluso intraarticulares, ya no siempre esteroides, y funcionan bastante bien. Entonces, los bloqueos funcionan, escoger bien a la persona, pero no hacer uso indiscriminado. Mira que yo antes como especialista en dolor, no sé, podía hacer bloqueos por ahí en el 20% de los pacientes, y más o menos es el promedio, un 20, un 30% de los casos. Hoy hago, no sé, por ahí 5 bloqueos al año, será mucho, más o menos, porque he aprendido a ver justamente el dolor de esa manera diferente y tú sabes muy bien pues a qué me refiero. Y esto, uno dice, ya no tengo que llegar a ese punto, ya no tengo que llegar a ese punto, ya son casos muy seleccionados, pero escogiendo bien el caso y el paciente, posiblemente le va bien. Y eso es una maravilla porque muchas veces el bloqueo no hay que hacerlo de manera invasiva. A veces un buen consejo en un momento determinado, a veces la actitud de escucha de un terapeuta puede generar ese tipo de bloqueos que le permitan aliviar el dolor a esa persona y aliviar de alguna manera es quitarle carga al dolor para que de nuevo podamos fluir de manera adecuada, al punto de que mucha gente le dice a un médico, le dice, vea doctor, usted me quitó ese dolor y yo soy capaz de tatuarme ese indiecito en mi cuerpo. Chisme, cuéntanos de ese chisme que es muy bonito. No, es una persona que dice, donde este me quita el dolor, me lo tatúo.
Yo nomás me imaginaba, en vez de tener ahí a su hijo o a su hija tatuado ahí en la espalda de un paciente. Pero sí, gracias a Dios nos ha ido bien. Es un abordaje de un paciente con una artritis reumatoidea joven y hemos podido irle haciendo un abordaje diferente, viendo su componente físico. Ahí hay que ver mucho su intestino, hay que ver muchos de los detonantes físicos y emocionales que hay y también trabajar sobre esa parte emocional, decir, bueno, y yo tan joven, ¿por qué tengo una artritis? Hay que empezar a irlo transitando, aceptando y eso también va soltando muchas veces esa carga dolorosa. Qué bien. Yo siempre he dicho, William, que en el momento de la anestesia, y sobre todo cuando se trata de dar anestesia general, y el paciente ya se va a quedar dormido, de eso que le ponen la mascarita y toda la cosa, y le inyectan y le dicen, se va a quedar dormido. Yo creo que los anestesiólogos tienen un momento maravilloso, extraordinario, casi que irrepetible en el momento de una intervención, para en ese instante generar en el paciente un mensaje positivo, un mensaje que le llegue, ya me hizo un un mensaje positivo, un mensaje, llegue un mensaje que quede y perdure después de esa cirugía probablemente porque es un momento en que el subconsciente está tremendamente receptivo. Experiencias que te hayan ocurrido en esos momentos, William, cuando estás a punto de llevar a un paciente a la anestesia general y cómo aprovechar ese momento tan maravilloso, insisto, de poder sembrar por lo menos pensamientos, semillas en esos seres. Yo he visto a muchos y muchas tatuadas con Alejo, no vas a ser la primera. Ya andan muchos por ahí en la calle con Alejo tatuado en la espalda. Ay, Alejo, el oído, y tú muy bien lo sabes, el oído es uno de los órganos digamos que más se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y por eso incluso cuando las personas están en estado de coma y demás, les dicen, háblele, que él escucha. Por ejemplo, una mamá puede estar, no sé, en una fiesta y medio escucha por allá a su hijo llorando, inmediatamente se pone alerta y va a ver qué está pasando. O sea, el oído está muy desarrollado pues justamente como era el que nos generaba ese estado de alerta mientras estábamos dormidos. Entonces, bueno, también cabe decir que yo hace 6 años más o menos no doy anestesia. Este tema me fue encarretando y a pesar de que era mi pasión en ese momento y fui hasta coordinador del posgrado de anestesia, ya hoy en día no me apegué. No, estábamos hablando del apego, no me apegué y con gratitud lo solté. Entonces, cuando les decía a los pacientes, tranquilo, tranquila, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien, y se los decía al oído, te va a ir muy bien, tranquila, te va a ir muy bien. Y no, vas notando cómo las personas se levantan más tranquilas también. Eso es ese mensaje que tú le dejas ahí. Y como que confían y se sueltan, porque es que realmente están soltando en ese momento todo, porque todos los parámetros entran a manejarlos el anestesiólogo en ese momento. Quedan bajo el control completo. Yo le subo, le bajo la respiración, le subo, le bajo la presión, quedan a merced del anestesiólogo. Entonces, esas personas logran entrar en más confianza y eso facilita que todos los procesos durante el acto anestésico se den de mejor manera. Hay una cosa muy bonita y es que mientras se entra en ese estado también hay unas especies de lo que se llamaban anteriormente estados alterados de conciencia, y yo prefiero decir hoy estados ampliados de conciencia. Y en ese momento, donde el paciente está entrando en una especie de trance, posiblemente de origen químico, porque son inyectadas ciertas sustancias que bloquean, otra vez utilizamos esa palabra, la llegada de esa información al nivel central, pero en ese momento de estados ampliados de conciencia, alguien puede tener visiones muy importantes, alguien puede llegar a incluso sacar lo que se llaman nudos de tensión que estuvieron guardados durante mucho tiempo por experiencias que no fueron resueltas de la mejor manera. ¿Te ha sucedido, Willy, en alguno de esos casos que después de esa anestesia alguien diga, no solamente me sané desde el punto de vista quirúrgico de lo que me tenía que sanar, sino que de alguna forma hice ese viaje interior que me permitió aclarar muchas cosas? Durante el acto anestésico, no precisamente. Estamos hablando de unos medicamentos muy tóxicos, pues son tan tóxicos que te dejan inconsciente. Así es la anestesia realmente. Es controlada, por supuesto, y hoy en día la monitoría nos permite llevar al paciente de una manera segura. Sin embargo,
cuando colocamos anestésicos bloqueamos la generación. Es como cuando las personas toman medicamentos para dormir. Duermen, pero no se da el ciclo fisiológico del sueño. El ciclo fisiológico del sueño tienes que entrar en sueño profundo, salir a sueño REM de movimientos oculares rápidos, volver a entrar y más o menos se hacen 5 ciclos, de 3 a 5 ciclos durante la noche. Entonces, si se toman un medicamento, duermen, pero quedan en sueño superficial. Entonces, cuando inducimos medicamentos anestésicos, se altera ese parámetro, no es realmente un sueño, es una intoxicación modulada, inducida y controlada, que hace que no se produzcan quizá este tipo de circunstancias. Sin embargo, Alejo, nosotros en Cuerpo y Mente, pues que trabajamos en un equipo interdisciplinario, ojalá tú pudiéramos hacer equipo alguna vez, hasta deberíamos dar algunas cosas. Ya, ya, listo, decretado. Sí, sí, porque es que lo chévere, bueno, yo soy de los que piensa que una persona no tiene la solución para todos, ni es el terapeuta para todos. O sea, yo no puedo decir que el 100% de las personas que vienen a mi consulta se alivian. Ojalá pudiera ser así porque ese es mi propósito de vida. Pero las personas que tienen esa determinación para hacerlo muchas veces nos va bastante bien. Y lo que logramos hacer en este equipo de profesionales, tenemos una psiquiatra, psicóloga, bueno, somos 14 profesionales, pero una de las psiquiatras y las psicólogas tiene un entrenamiento en una técnica que se llama EMDR, que es reprocesamiento y desensibilización a través de movimientos oculares rápidos. Y justamente llegan a ese punto, a la etapa del sueño REM, pero en el paciente despierto, y a través de eso vuelven y reprograman el cerebro. Eso es una cosa mágica que pues, se inventó o se hizo especialmente para las personas con estrés postraumático, las que iban a la guerra y llegaban reviviendo todas esas cosas. Entonces es como volver a recablear ese cerebro de una manera muy bonita. Qué maravilla, ese EMDR. A mí me encanta. Yo escuché hablar la primera vez de esto hace más de 20 y tantos años. O sea, no sigan calculando mucho de edad después porque este niño sabe muchas cosas y ya lo pusieron en evidencia. Este niño, pero entonces no calculen porque yo soy otro poquito mucho más. ¿Sí? Pero a mí me pareció fascinante entender y qué sería lo que estaba pasando a nivel subconsciente cuando simplemente el movimiento de los ojos podía hacer que una experiencia no aclarada en un momento determinado entrar en esa faceta de la comprensión y el entendimiento que llevaba al alivio y a la superación de un síntoma determinado. Eso ya me parece absolutamente fascinante, hombre Willy. Gracias por mencionarlo porque me parece que es un campo que no se ha explorado lo suficiente y que vale mucho, mucho, pero demasiado la pena explorar. Yo digo muchas veces en estos lives, la vida es movimiento. Y si yo digo la vida es movimiento, estoy diciendo la vida es frecuencias. Y he visto que una de las terapias más interesantes para el dolor es el uso de las radiofrecuencias en algunos pacientes que ya tienen un dolor crónico de difícil manejo y utilizamos esto de las radiofrecuencias. ¿Qué le decimos a esta gente y cómo les traducimos todo esto, hombre Willy? Te estoy metiendo en camisa de 11 varas. No, bueno, voy a separarlo un poquitico. En la medicina convencional en la que me formé como especialista en dolor, utilizamos la radiofrecuencia como un método de modulación del dolor y hay herramientas en las que hacemos radiofrecuencia pulsada, en la que le llegamos cerquita al nervio, muy pegadito al nervio con un equipo especial, le mandamos una información para modular esa información, justamente ese flujo de energía que está llevando. También hay radiofrecuencia térmica en la que ya en casos concretos se queman los nervios. Hay que escoger, por supuesto, muy bien el paciente. Ya la radiofrecuencia es tan alta la frecuencia que calienta el tejido y quema el nervio. Eso como es de la medicina convencional, como también los generadores. Uno puede colocar una especie de marcapasos en el dolor. Ese marcapasos es un generador que se coloca en el abdomen o en la espalda, se meten unos cables por la columna y esos cables en la columna están emitiendo una energía que modula a su vez el influjo de dolor hacia el cerebro. O sea, hay muchas herramientas. Y ya desde la otra perspectiva, por ejemplo, en el caso de lo que estamos haciendo ahora, utilizamos equipos de frecuencia, de frecuencias que modulan el dolor, pues los utilizamos a nivel periférico. Un equipo que se llama microcorriente de frecuencia específica. Ese equipo justamente pasa microcorrientes, no se alcanzan a percibir porque son microcorrientes, pero son específicas. Tiene dos frecuencias, una que va hacia el órgano, entonces por ejemplo el corazón tiene una frecuencia, los músculos tienen una frecuencia, los tendones tienen una frecuencia, entonces uno que va al tejido y la otra frecuencia a la terapia, antiinflamar,
optimizar la producción de energía. Y cuando se colocan estas frecuencias, por ejemplo, cuando uno coloca la optimización de energía, aumenta hasta 400 veces la producción de ATP, que es esa molécula de energía en la célula. Entonces, utilizamos hoy en día otras herramientas diferentes, que es justamente empleando este término del fluir de la vida. Qué bueno, nos vamos dando cuenta de que hay muchísimas herramientas para manejar el dolor y que no simplemente tenemos que resignarnos a aguantar el dolor. Hay una imagen que a mí se me quedó grabada siempre desde niño, cuando me mostraban la imagen de aquel que estaba cargando la cruz y alguien que se conmueve se acerca a ayudarle a cargar la cruz, esa figura del cirineo. Y la pregunta es entonces, ¿y más fácil el dolor en compañía? Por supuesto, todo en compañía se lleva mucho mejor. La, hay las poblaciones de comunidades, por ejemplo, las comunidades religiosas, por poner un ejemplo, viven más tiempo. Había una población en Estados Unidos que se pusieron a estudiarla que vivía más tiempo de las poblaciones, a pesar de que comían igual de mal, etcétera. Y se dieron cuenta que era el sentido de unidad y de comunidad que tenían. Ese sentido de unidad y comunidad que les llevaba a tener un propósito y un sentido de vida de comunidad. Y en comunidad, las personas que tenían más no hacían alarde de eso y las personas que tenían menos no sufrían por eso, porque se compensaban de alguna manera. Entonces, todo llevado en comunidad y eso está estudiado, cómo estas personas tienen una calidad de vida y una duración de vida más larga. Son personas más longevas las personas que viven en comunidad. Entonces, a veces el dolor lleva muchas veces a las personas a aislarse y a aislarse porque a veces piensan que solamente ellos tienen esa condición. Es que solamente yo tengo esto y yo solamente lo experimento. Se aíslan y cuando empiezan a darse cuenta que podemos generar ese sentido de conexión, que es, volviendo al tema de mindfulness, nosotros hablábamos de la respiración y el cuerpo, es centrar la atención acá, pero progresivamente ampliamos a un sentido de conexión las meditaciones y ya incluimos la amabilidad hacia otras personas y dándonos cuenta que otras personas también sufren, que otras personas también tienen el mismo dolor, que otras personas también atraviesan por situaciones como las mías y aprendo a verlas compasivamente y luego aprendo a verme compasivamente, así como veo a las otras personas compasivamente. Y eso es un analgésico maravilloso. Generar esa compasión y amabilidad es un analgésico muy bonito. Y Qué no tiene bonito es. efectos adversos. Qué bonito es, hombre Willy, de verdad que esto ya se empieza a convertir casi que en un poema y es también decir que el amor es la fuerza ordenante mayor y que simplemente cuando se emite una intención amorosa ya estamos emitiendo unas frecuencias probablemente de mucha mayor capacidad que esas radiofrecuencias de las que estábamos hablando anteriormente y que por supuesto esto está llevando a que ocurran cosas absolutamente mágicas y que empecemos a darnos cuenta de que en nosotros también está aquello de la segunda ley de la termodinámica, la negentropía, y es que pasar del caos a un nuevo orden tiene que ver con esos órdenes del amor precisamente, y eso ya es, yo digo, fundamental. Así como hay frecuencias, Willy, se nos va acabando el tiempo, así como hay frecuencias de este tipo que ya hemos mencionado, pudiéramos decir que el sonido es una frecuencia, el color es una frecuencia, y pudiéramos entender entonces también cómo hacemos nosotros en nuestras medicinas complementarias e integrativas, como tú lo dijiste al principio, cómo entender que un color pueda ser sanador desde el punto de vista del manejo del dolor o la inflamación, o cómo entender que un patrón musical también genere un efecto semejante. Sí, bueno, eso lo manejas muy bien tú con los colores y los láser y demás que tú utilizas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un sauna infrarrojo y tengo un tanque de flotación en la sede de acá de Llano Grande. Y en estas partes utilizamos la cromoterapia. Entonces, mientras la persona está en el sauna infrarrojo, le ponemos el color, el blanco, por ejemplo, que es la combinación perfecta de las luces, para generar más tranquilidad. Bueno, en fin, igual en el tanque de flotación, que es un tanque saturado de sulfato de magnesio y uno flota perfectamente. Tienes que venir a probarlo. Te invito a que vengas a flotar ahí. Ese es otro hecho ya. Ya, eso, dale por hecho, vas a venir a flotar y es súper bonito. Ahí logras desconectarte de todos esos sentidos, porque estás flotando, la temperatura está a temperatura ambiente, no hay luz, no hay sonido, tú mismo lo cierras y entonces tu cerebro puede entrar en esas ondas de meditación, unas ondas profundas meditativas muy bonitas que bajan el estrés, bajan la ansiedad, pero al principio les ponemos música en 432 Hz
o sonidos binaurales y les ponemos el color porque tanto la cromoterapia como los sonidos tienen unos efectos terapéuticos a nivel del cerebro. Esto igual da para hablar mucho, pero definitivamente se utiliza. Y tú que eres cantante también lo sabes muy bien. Ya veo que tú también te has averiguado uno que otro chisme también por ahí, pero bueno, Will, dolor y yoga, que yo sé que tú haces muy bien yoga. Sí, hay yoga terapéutico, por supuesto debe ser guiado por una persona experta en el tema, puesto que hacer ciertas posturas de yoga pudieran eventualmente llegar a aumentar una lesión o empeorar una lesión o presentar una lesión. Entonces, en personas calificadas que hacen yoga terapéutico, es una manera también de aprender a darse cuenta que el dolor no genera tanta limitación como a veces pensábamos, que podemos, nosotros en mindfulness hacemos unos movimientos que se llaman movimientos conscientes y es una técnica de meditación formal, tal como la meditación que vemos pues que a las personas con los ojos cerrados y pensando en Om y toda la cosa. Una meditación formal son los movimientos conscientes. Entonces, en yoga terapéutico son parte de esos movimientos conscientes en los que nos damos cuenta que el dolor no es tan limitante como pensábamos, que podemos también ser generosos con nuestro cuerpo, conociendo nuestros límites sin generar lesiones. Entonces, es una de las herramientas maravillosas porque el cuerpo está diseñado para el movimiento. Qué bien, hombre, Willy. Hombre, yo tengo que de nuevo reiterarte los agradecimientos. Me encanta la manera como transmites, la sensación de paz que dejas, por supuesto de un conocimiento profundo de lo que nos estás transmitiendo. Y me encantaría que le contaras a la gente, bueno, cómo te pueden localizar, porque yo sé que después me va a sonar a mí todo este aquí del Instagram y del WhatsApp diciéndome dónde encuentro a Willy. ¿Ya? Entonces, cuéntanos. Bueno, nosotros abrimos una empresa que se llama Cuerpo y Mente Med, bueno, que ahí está escribiendo justamente Cuerpo y Mente Med, es Cuerpo y Mente la creamos abrimos la sede hace ya más de 3 años en Medellín, en Intermédica, al frente que queda diagonal a la clínica del Poblado, de la clínica Medellín del Poblado. Hace 3 años empezamos ahí, ya empezamos un consultorio, mi esposa, la psiquiatra y yo. Hoy somos 13 profesionales, ya en Intermédica tenemos 4 consultorios y hace 8 meses abrimos la sede acá en Llano Grande, en Jardines Llano Grande, en el parque comercial, en el segundo piso, local 224 y 225, que es donde tenemos el sauna infrarrojo, la cámara hiperbárica, el tanque de flotación y pues tenemos los brazos abiertos para todos y acá te voy a tener flotando. Eso está bien, con toda seguridad que sí. Además, tengo muchos testigos de esta invitación que me hicieron. Te encartaste, ¿ya? Juan, repítenos Dr. William Joaquí, Dr. William Joaquí, @Dr. William Joaquí es mi Instagram y Cuerpo y Mente Med es el de Cuerpo y Mente. Igual también está la página que es cuerpoymente.com.co. Ahí está la información de mía y de todos los profesionales y de todo lo que hacemos en Cuerpo y Mente. Cuerpoymente.com.co. Willy, hermano, un abrazo gigante. De nuevo, insisto, muchos agradecimientos. Espero que este sea el primero de muchos más. Y por supuesto, salúdame a mi fuente que me pasó todos estos. Claro, Abrazo, claro que sí. disfruto su aniversario y qué rico haberte tenido por acá. Mil gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron. Tienes un público maravilloso, ¿ah? Es un excelente convocador, excelente orador, excelente persona, excelente profesional. Felicitaciones por estos espacios y muchas gracias por la invitación. Mil gracias y mil gracias a todos. Nos vemos el lunes próximo, 6:30 de la tarde. Aquí está. Ah, no, un momentico, el lunes es festivo, ¿cierto? O sea que Sí, nos vamos el próximo jueves porque los festivos nos los estamos regalando muy merecidamente. Abrazo para todos, compartamos esto, va a quedar montado en el Instagram TV, vamos a sacarlo luego a través de YouTube también. Por supuesto, te haré llegar ese link, Willy, para que puedas compartir también. Chao, claro que chao, sí. feliz a todos. Un abrazo, hasta luego.